cibernéticos. Hoy Rodrigo nos va a hablar de un tema guay. Puede ser de tecnología o de Japón, o de sobrevivir en este mundo cruel. Hola, ¿qué tal mis amiguitos cibernéticos? Bienvenidos una semana más, un día más, aquí al podcast de frikis.net. Yo soy Rodrigo Zordor y os voy a hablar de este... Hoy es... Perdón, que tengo que decirlo, lo quiero decir. Domingo 30 de octubre, vosotros lo escucharéis lunes 31 de octubre. Se acaba el mes de octubre. Se nos acaba el 2022. En serio. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué la vida va tan rápida? Por favor, que se pare. Hoy os voy a hablar de un tema que me gusta y me horroriza por partes iguales, que es el hacer una reforma en casa, una reforma integral, o comprarse una casa y hacerla tú desde cero. Es uno de mis grandes sueños en la vida, poder hacer una reforma en la cual monto una casa exactamente como yo la quiero, con todo como yo quiero y exactamente como yo quiero. Pero lo que más me interesa de todo esto es cómo montaría la parte a nivel de electricidad, a nivel de domótica, de red y tal en la casa. Porque, por muy bien que estén montadas las casas, luego siempre sucede que los enchufes no están donde tú quieres y que la red no es como tú quieres, tienes que cambiar esto, lo otro, y es un poco rollo. Os voy a contar cómo es mi piso en Japón, que cuando llegamos ya estaba montada la parte de red como era aquí, y qué cosas yo pues hubiera cambiado a ser posible, ¿no? Nosotros en nuestro piso tenemos una caja de internet, digamos que es como una especie de pues como una caja de madera donde está no está el router, realmente lo que está es un pequeño switch de 6-8 puertos, algo así, y de 1 giga es el switch, o era el switch, no lo sé, porque está en una caja ahora os contaré. Y luego ahí hay unos enchufes y llega una caja de fibra que va hasta una caja exterior en la parte de abajo del edificio, imagino, en algún sitio. De tal forma que cuando te instalan internet es muy sencillo, porque simplemente el operador que sea en la caja de fuera conecta la conexión de fibra donde la tiene que conectar en tu puerto que tienes asignado en la calle, y luego en casa pues conecta desde la cajita esta que tienes de fibra óptica hasta el router que te instala. Y ya está, de una forma tan sencilla, clic, tienes conexión a internet. No han tenido que tirarte ningún cable por casa, hacer ningún agujero ni nada. Muy sencillo, muy rápido y muy limpio. ¿Cuál es el tema? La situación donde está este cacharro está bien pensado porque está en el medio físico de la casa. Por lo tanto, si me sirviese la red Wi-Fi desde ese punto, sería pues prácticamente el mejor lugar. Pero si yo quiero ampliar, o sea, quiero tener más cosas ahí porque quiero tener servidor, se me queda pequeño esa zona, y yo lo hubiera puesto en una zona que es una entrada donde es como un zapatero. Yo ahí es donde querría tener toda mi zona de servidores y tal. Pero el tema es que allí no tengo red, no llega ningún cable. Y eso es un problema. ¿Por qué digo que no llega ningún cable? Porque luego desde esta caja central a cada una de las habitaciones hay una conexión por cable, y tengo en la pared, igual que tengo el conector de teléfono, que no sé, ya nadie usa teléfono, ¿no? No conectas el RJ11 para el teléfono, pero sí que queremos el de la red. Y es que siempre todo va a ir mucho mejor por cable que por wifi. Por muy buena wifi que tengas, el cable siempre va a ser superior, siempre. La mejor wifi es mejor que la peor instalación posible de cable. Pero una instalación de cable normal con una wifi muy buena sigue siendo mejor el cable. Y bueno, entonces pues me llega a todas las habitaciones y tal, pero a la entrada esta donde tenemos como donde los zapatos no llega, y ahí pues me hubiera sido muy cómodo. ¿Podría tirar un cable y no sé qué? Sí, lo podría tirar por fuera, quedaría feo y todo, y también podría hacerlo bien y hacer como una mini obra y tirarlo como Dios manda por dentro de las paredes. Pero claro, eso es un jaleo bastante importante. ¿Qué es lo que suele suceder con las reformas? Y es que
cuando tú haces una reforma, decidir dónde quieres tener un cable, pues quiero tener un cable aquí, otro allá, uno extra, no supone un gasto de mucho más dinero. A lo mejor poner uno más te cuesta 50 o 100 euros más. Que puedes decir, joder, pues es pasta. Sí, lo es, pero luego ponerlo a posteriori es infinitamente más caro. Si yo quisiera ahora pedir a alguien que me hiciera las instalaciones necesarias para tirarme el cable allí, sale por bastante más, y aparte el consiguiente problema de tener la casa manga por hombro durante esos días. Así que suele ser mejor hacer todo en el momento de la obra. Pero en ese momento ocurre una tensión de fuerzas muy importante, y eso es por lo que digo que es como mi sueño y mi pesadilla. Yo no he vivido ninguna de estas reformas grandes, he visto como gente de mi familia y amigos las han vivido, y cómo las viven con gran ilusión y con grandes ganas y con gran horror y estrés a la vez. ¿Por qué? Primero, porque es un gasto tremendo. Es posible que esta reforma la hagas después de comprar tu casa, es decir, te compras una casa, un piso, te gastas lo que sea y luego tienes que meterle otra cantidad importante de dinero para entrar a vivir y dejarla a tu gusto. O a lo mejor no es como estás después de unos años de haber vivido en la casa, decides que te vas a meter una reforma grande, igual pues es un dinero. Sea como sea, pues siempre va a ser una cantidad de dinero importante. Y a futuro vas a pensar, ¿por qué no le metí esto extra? Que al final solo era no sé cuántos euros más. A ver, la realidad es que no es lo mismo el dinero a futuro, cuando ya ha pasado, que en el momento que lo estás decidiendo y donde además te ves abrumado o abrumada por todos los gastos que estás teniendo. Es decir, te compras una casa, voy a hacer un número al azar para decir números redondos, por 500.000 euros. Y tienes que hacer una reforma de 100.000 euros. Dices, tu madre mía, en total me gasto 600.000. Y es que, qué estrés, o sea, estás hasta arriba de todo. Y te dicen, ¿y por qué no pones suelo calefactado? Cosa que yo recomiendo extremadamente. Es que son 30.000 euros más. Y dices, ya, bueno, pero 30.000 euros, pero a la larga te merece la pena, es un calor muy cómodo, bla, 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 bla. Sí, pero claro, en el momento pasar de 100 a 130.000 en tu reforma, se te hace bastante cuesta arriba. ¿Qué pasa? Que a los 5 años, cuando ya se te haya olvidado el susto de esos 100.000 que pagaste, dirías, pues los hubiera pagado los 30.000. Pero ya es tarde, porque en este caso hacer la obra esa ya no son 30.000, sino que serían 60.000, seguramente, por tener que levantar todo el suelo, hacer la obra, más mudarte completamente fuera, porque tienen que levantarte todo el suelo. Así que en las reformas existe esta dualidad de fuerzas de lo que tú quieres hacer, lo que quieres tener y lo que quieres gastar, y el estrés que te da ver cómo todo este dinero que te ha costado tanto ahorrarlo, que no lo tienes ahorrado ni siquiera porque estás pidiendo un préstamo, se te escapa entre los dedos entre una cosa y otra, porque vas ahí, pues estos azulejos mejores para la cocina, venga, y este váter que me gusta más porque tiene no sé qué, venga, 100 más, 200, 500, pum, vas sumando dinero poco a poco. Entonces, claro, todo esto en algún momento tienes que decir, bueno, ya para. Y aquí es a donde quiero llegar. Una cosa que se suele descuidar mucho en las reformas es la instalación de red, ¿vale? Te estás fijando en cómo montas la cocina, cuáles son los electrodomésticos que vas a poner, qué tipo de fuego, si utilizas vitrocerámica, si utilizas de gas, si un tipo de campana extractora, si los baños van a ser no sé qué, si tienes bañera, si no tienes bañera, todo esto, ¿no? Y luego, cuando llega el momento de pensar en los enchufes, dices, bueno, pues donde sea. Y es que no sabes muy bien cómo van a ser. Bueno, intenta pensar esto lo máximo posible y ante la duda lo mejor es poner enchufes de más. Enchufes nunca sobran y aunque sobren te pueden venir bien en el futuro porque a veces tienes la tele contra un lado y luego la acabas poniendo contra el otro. Piensa en las posibles situaciones donde puede ir la tele en tu salón y pon a lo mejor 2 diferentes tomas para que luego si la cambias puedas tener la antena de televisión y tal. Aunque bueno, hoy en día a lo mejor hay gente que ni conecta su televisión a la antena. Yo no creo que la conectase. Pero lo mismo sucede no solo con la electricidad, ¿vale? Que también tenemos que pensar en la potencia que vamos a tener en cada uno de estos puntos, porque hay veces que sobrecargamos ciertas partes de nuestra conexión eléctrica y donde vamos a tener, por ejemplo, nuestro despacho y si vamos a tener un servidor NAS y cosas así,
a lo mejor le interesa que haya una instalación eléctrica potente ahí, ¿no? Porque además, sobre todo con los ordenadores de hoy en día, si tienes una gráfica de estas de última generación, te puede estar chupando la cosa una cantidad importante. A lo mejor tienes 1000 vatios donde tienes el despacho. Y 1000 vatios a nivel eléctrico no es moco de pavo, ¿eh? Es una cantidad de consumo importante. Vale, entonces, los enchufes. Bueno, pues ya cada uno piense, ¿no?, cómo tenga que hacer. Todo esto es muy, muy personal. Y yo no soy experto en electricidad, así que no os voy a decir. Solo os voy a decir que los penséis bien. No los dejéis a la ligera. Es una decisión importante. Pero voy a hablar más de la parte de red, ¿vale? Cuando pensamos en la red, hay cierta persona que puede decir, no, pues que tenga un sitio donde me instalen los de internet, me den el cable, yo conecto ahí el router, ahí que tenga wifi y ya está, y me conecto toda la casa con wifi. Bueno, desde luego es una opción muy sencilla y que puede ser resultona en ciertas situaciones. Yo no haría así ni de broma, o sea, no es algo que vaya conmigo porque soy una persona mucho más techie, mucho más geek y lo haría distinto, pero igual no os lo recomiendo tampoco para nadie. ¿Por qué? Por lo que decía, el cable es mejor y os va a dar más versatilidad y mejor calidad, mejor estabilidad. ¿Cómo montaría yo una red para una casa que me valga para mí y que valga para cualquier persona que sea menos techie y para blindarla a futuro? Para esto he mandado un mensaje a mi amigo Mac Hossan, un gran tipo, que es la persona que está detrás del canal de Naseros. No sé si lo conocéis. Si no lo conocéis, yo os lo recomiendo efusivamente porque es una pasada. Hossan, que es Mac Hossan, es la persona que yo conozco que más ha estado probando todo ese tipo de tecnología de switches, routers, puntos de acceso a nivel doméstico, pero con también productos de gama de empresa. Y me explico. Tú puedes tener algo que esté pensado más para la empresa, para una pequeña empresa, una pyme, pero lo tienes montado en tu casa. ¿Por qué? Pues porque esto está pensado para pequeñas oficinas donde van a haber 20, 30, 50 empleados y tú, en lugar de tener a 50 personas conectadas, eres tú, pero con todos tus cacharritos y todo esto, y es una red mucho más estable y mucho mejor y que, en mi opinión, merece la pena. Así que esta sería una instalación profesional y a nivel de hogar está bastante guay, pero sin llegar a ser una maldita locura. Cuando os digo una maldita locura, estoy hablando porque cuando empezamos a hablar, Hossan y yo, lo primero que me recomendó fue: yo me pondría fibra óptica, OM5, porque es mejor calidad que la OM3 y bla, bla, bla. Y te puede llegar hasta 40, 100 gigas. Vale, esto es demasiado para una casa hoy en día. Si yo me montase una casa, sin duda lo tendría en cuenta porque me molaría montar todo este tipo de cosas y querría poder tener, en el momento que pueda tenerlo, cuando sea más viable, una conexión de 40 o de 100 gigas entre mi NAS y mi ordenador. Pero hoy en día son 10 gigas. Lo bueno es que la fibra te va a permitir usar 10, 40 o 100 gigas porque la fibra es la misma. Pero sin entrar en estos temas, una fibra óptica dentro de tu hogar en un 99,9% de los casos es un overkill total, es matar moscas a cañonazos. Vamos a ir a por algo más mundano, que ya os digo, es una instalación avanzada que van a tener muy pocos hogares, pero que a cualquier hogar de cualquier persona, aunque no sea muy techie, le va a dar una calidad de internet y de red, una calidad de vida bastante alta en todo este mundo. Por una cantidad de dinero que en realidad no es mucho, si lo pensamos dentro de lo que es toda la reforma, ¿vale? Entonces, añadiendo a lo mejor 1.000 euros en total, vamos a conseguir tener una red bastante avanzada que va a ser future proof, a prueba de futuro. Os cuento un poco, no es muy definido en cuanto a qué dispositivos en concreto tenéis que comprar, sino simplemente las ideas. Luego ya cada uno que piense un poco lo que quiera comprar. Yo estoy pensando, esto os lo cuento, para mi hermana, que están haciendo reformas en casa, y entonces acabaremos comprando pues algún modelo en concreto. Una vez que lo compre, si os interesa, os pasaré la lista de compra. De paso, lo paso con afiliados y así me hago rico y domino el mundo. Y así quien quiera pues puede comprar. Y ya en el futuro
os diré, pues quizá en un año o algo así, cuando ya esté todo montado y haya tenido rodaje, qué tal fue la cosa. Y es que también, antes de entrar en el lío aquí, deciros que todo el mundo que hace reformas o que se monta una casa dice que la primera no es la que lo haces bien a la segunda. Pero claro, normalmente te compras una casa o haces una reforma grande una vez en la vida, pero es la segunda la que haces bien, porque en la primera te das cuenta de un montón de errores y aprendes un montón de cosas. Y es la segunda vez cuando ya, después de haber aprendido un montón de cosas que hiciste mal y cosas sobre ti que tú no sabías, es cuando dices, pues hubiera hecho esto y lo otro, y ahí es cuando ya puedes acertar más. Vamos, básicamente que como todo, la práctica te hace, pues, hacer las cosas mejor. El problema es que en esto de reformar tu casa, tener práctica de hacerlo 15 veces es bastante raro. Así que, sin más, hablando del cableado, ¿no? Lo primero que sería importante sería el cableado. Habría que pensar que lo más normal es hacer algo parecido a lo que yo tengo en el piso ahora aquí en Tokio, que es tener un lugar central donde tengas un mini rack, un armario, donde tengas todas las cosas de internet, de red en general. Si tienes un mini rack es porque es algo grande y tienes una instalación ya potente. Lo normal en un piso normal para una persona normal es que no sea un rack, sino sea una caja de comunicación, eso, una caja de cierto tamaño, dependiendo de lo que quieras tener, y del espacio que tengas disponible, donde va a ir como poco el router. Y ahí es donde la operadora de turno te va a entregar el cable y tú lo vas a conectar al router, o ellos te lo van a conectar al router. A partir de aquí lo empezamos a complicar lo que queramos. Lo más básico es tener un switch, ¿vale?, que conectamos al router, ¿vale? Tenemos el router interconecta redes, nos conecta la red de internet con nuestra red casera y le pasamos una conexión del router a nuestro switch. En nuestro switch lo que vamos a hacer ahora es tener un cable que va a ir a cada una de las habitaciones. Y aquí os recomiendo que pongáis en todas las habitaciones. A ver, en los baños seguramente no, aunque, bueno, no sé, cada uno sabrá. Pero en el resto de habitaciones de dormitorios, sí. En el salón, sí. De hecho, a donde vaya la tele, yo recomendaría poner 2 cables y así vas a poder tener uno en la tele y otro en otra cosa, en caso de que tengas, yo qué sé, una PlayStation, por ejemplo, y no tengas que andar instalando un segundo switch ahí pequeño y te quitas un cacharrito teniendo un segundo cable. Al despacho, a tu escritorio, también te recomendaría tirar un par de ellos, por si acaso, ¿sabes? Y así tienes 2 conexiones. Esto los vas a tener tirados no por el pasillo, ahí en un cable, sino por dentro de la pared y van a acabar en un conector en la pared, igual que el conector de teléfono que os decía antes, y desde ahí pues ya vas a conectar el cable desde tu ordenador al cable de la pared, pues igual que lo tienes en la oficina, por ejemplo, y ese tipo de entornos. Luego, el cable, que va a ser de Ethernet, cobre, UTP, hay distintas formas de llamarlo. Hay varias categorías. No voy a entrar en las diferencias de categorías y cuáles son mejores y demás. Os voy a decir sencillamente cuál creo que es la ganadora sin duda, que es la categoría 6A. Hay mejores y hay peores. Peores no te van a conseguir ir a 10 gigabits por segundo, que es muy interesante, y mejores se complica todo porque con categoría 7 tienes que andar con unas crimpadoras especiales, los cables son más gordos, se doblan menos. Y crimpar un cable de categoría 7 es una movida que lo flipas. Yo lo he hecho, tardé en el primero 40 minutos y no funcionó. Y esto habiendo crimpado unos cuantos de categoría 6. Luego se lo pasé a un trabajador que se dedica a eso, que crimpa los de 7, la categoría 7, y sí, en 30 segundos, un minuto, no sé lo que tarda, pero muy poco, me lo hizo. Pero flipé, o sea, no. Y si tenéis que aprender vais a tardar bastante y necesitáis aparatos específicos para esto. Así que la recomendación básica aquí, que sí que os diría que es de cajón, es categoría 6A, no vayáis a por 7. Luego, una vez ya tenéis los cables ahí puestos, ¿no? Y van a la pared y ponéis el número que queráis, lo más cerca de donde pensáis que vais a tener las cosas que queréis conectar, tendréis que decidir qué switch vais a poner. En los switches, aquí tiro de la recomendación que me ha hecho Grant Hosan. Él me ha dicho, mira, por relación calidad-precio, los TP-Link están muy bien.
y hay una gama o una submarca dentro de TP-Link que son los Omada. Omada, por lo que he visto y por lo que me ha contado él, son básicamente una copia de los Ubiquiti. Ubiquiti es una marca que surgió hace ya algunos años, que empezó a hacer dispositivos de red de tremendísima calidad para competir con otras marcas, como podrían ser Cisco y demás, que tenían productos pues muy buenos, pero a nivel profesional bastante caros, y ellos competían con precios más competitivos y de calidad igual, si no mejor. Hoy en día son un estándar en calidad y se utilizan un montón en empresa, y es muy raro, no es muy raro, no es tan común verlos en casa, salvo por los conocedores del mundo de la red, que suelen tener muchos dispositivos de Ubiquiti porque son como seña de calidad y de que no van a fallar, ¿no? Yo tengo un punto de acceso de Wi-Fi de Ubiquiti, estoy muy contento con él, pero sin embargo sí que es verdad que, por lo que me ha dicho Matt Hosan, tiene sentido el ahorro de precio por una calidad bastante similar, por lo que él me dice. Yo no los he probado, no os voy a decir que no, pero de Matt Hosan me fío con los ojos cerrados, me fío más que de mí mismo en este aspecto, así que no tengo ningún tipo de problema en pasaros esa recomendación que me ha dado Hosan. Otra cosa que me comentaba y que tenía mucho sentido es mantener todos los dispositivos de red siendo de una misma compañía, o sea, empresa. Porque si tenemos empresas distintas, vamos a tener que andar andando con aplicaciones distintas formas de conectarnos uno a otro, no se interconectan uno con el otro, no podemos ver esas interacciones que tienen. Por lo tanto, es interesante pues tener todo de Ubiquiti, el switch de Ubiquiti, el router de Ubiquiti, los puntos de acceso de Ubiquiti, y entre todo se interconecta y podemos ver cosas guays. ¿Qué pasa? Si hacemos eso, se nos va a ir de pasta. Se nos va a ir a 2.000, 3.000 euros una instalación de una casa, lo cual a mí me parece demasiado, ¿vale? Si os lo podéis permitir y es lo que queréis hacer, pues guay, pero a mí me parece un poco harto. Sin embargo, con TP-Link se puede ir a menos. Por ejemplo, un switch, en español se les llama también conmutadores, un conmutador inteligente, que es como lo llaman aquí en su página web, de 8 puertos, sale por unos 178 euros, es lo que cuesta ahora mismo en Amazon. Tiene 8 puertos y luego 2 puertos de SFP, ¿vale? ¿Qué es el SFP? El SFP son los puertos de fibra, ¿vale? Y ahí podríamos conectar lo que fuera de fibra. Estos en concreto son SFP y no son SFP Plus, ¿vale? Los que tienen el más al final, que esos te dan velocidad de 10 gigas, los SFP te dan de 1 giga. Es cuestión de mirar, ¿no? En este caso yo estaba mirando este en concreto porque no tenía intención de montar nada de fibra. Lo que sí que tienen es en español le dicen PoE, en inglés le dicen PoE, que es Power over Ethernet, que es que le puedes pasar electricidad a los dispositivos que conectas a través del cable de red. Y esto es muy interesante, porque el punto de acceso, ¿vale? Vamos a hablar no voy a entrar todavía en esto, pero el punto de acceso es el cacharro que te va a dar la Wi-Fi. Si lo vas a poner en el techo, por ejemplo, instalado, tendrías que poner un cable de electricidad y luego tendrías que poner el cable de red. O una cámara que tú conectes para vigilar a tu gato, por ejemplo. Vas a tener que tirar un cable para conectarlo a la red y otro cable para conectarlo para que le llegue la electricidad, lo cual es un jaleo. Lo bueno que con el con el PoE, solamente le conectas uno de los cables y tu switch se encarga de que llegue la electricidad. Por lo tanto, te hace todo súper versátil y súper fácil a nivel de instalación eléctrica. Solo tienes que tirar el cable de red. Ok, y 6A, ¿vale? La categoría de los cables permiten el PoE, ¿vale? Pues esa es una de las razones por las cuales la categoría 6A es interesante. Vale, pues tenemos puertos que son PoE. ¿Y por qué? ¿Por qué elegir estos? Pues porque vamos a instalar unos puntos de acceso Wi-Fi. Los puntos de acceso Wi-Fi es lo que da internet a nuestro sistema, a nuestra red. Podríais decir, pero es que mi router ya tiene Wi-Fi, mi router que me da la operadora. Bueno, esa Wi-Fi que da la operadora no es muy buena.
Básicamente es una basura, hablando claro y mal. No funciona bien. Lo primero que te deberíais hacer para tener una buena conexión en casa es desactivar esa red que os da la operadora y activar la que vais a instalar vosotros con vuestros puntos de acceso Wi-Fi. Estos puntos de acceso, en concreto los de Omada, pero hay otros tantos, son unos puntos de acceso mesh. ¿Qué significa esto de mesh? Bueno, os lo voy a explicar para que lo entendáis. Los que ya lo sepáis, pues lo sabéis, ¿no? Pero para los que no sepáis de qué va esto, cuando estáis con el teléfono móvil y vais caminando por la calle, no tenéis siempre cobertura de la misma antena. Obviamente vais pasando de una antena a la siguiente antena. Entonces, existe una tecnología que se llama roaming, que no es solamente el roaming internacional, ¿no? Esto es el roaming también dentro de la red local que estás usando, que lo que hace es que cuando te mueves de una señal de una antena a la siguiente, te salta y tú no notas ningún tipo de pérdida de calidad porque es muy rápido este cambio. Tú puedes hacerlo mientras mantienes una conversación de voz por teléfono o de voz sobre IP con FaceTime o Skype o yo qué sé, con lo que utilices y no vas a notar absolutamente nada. Esto si funcionase de tal forma que cuando pierdes conexión con una antena busca otra que esté cerca, lo que haría es que siempre, muchas veces tendrías una conexión de baja calidad, ¿vale? Porque llegaría a deteriorarse, bajar la señal, hasta que te quedas sin ella, que se desconecte, que busque otra nueva y se conecte. Tendrías microcortes y baja calidad de servicio. No, el roaming no funciona así. El roaming, como funciona, es que siempre tu móvil, tu dispositivo con el cual te estás conectando, va a buscar cuál es la antena que le va a proporcionar una mejor señal y se va a conectar. Esto en realidad es más complicado porque luego las antenas también van a ver cómo de congestionadas están y entonces le van a dar la conexión a un dispositivo desde una antena o de otra. Entonces, bueno, se complica. Pero básicamente digamos que el sistema de conexión de telefonía va a hacer que estemos conectados siempre a la antena más óptima, ya sea por calidad de la señal, por ancho de banda de esa antena o por lo que sea. Y en las redes Wi-Fi ocurre lo mismo. Queremos tener una Wi-Fi que, por ejemplo, si tenemos dos puntos de acceso y son independientes, no son mesh, por ejemplo, tenemos uno en una punta de la casa y otro en la otra, cuando estamos en la cocina, a lo mejor nos sigue llegando señal del punto de acceso que tenemos en la otra punta de la casa, pero la señal es de una rayita solo, mientras que tenemos el punto de acceso Wi-Fi ahí cerca. En ese caso, no se nos desconecta hasta que no pierda la conexión totalmente y no se nos conecta al otro. O podríamos tener dos puntos de acceso con dos nombres distintos. Uno que se llame mi casa / cocina y mi casa / despacho. Entonces vamos cambiando de una red a otra en función de en qué lado de la casa estemos. Esto es el cromañón de las redes Wi-Fi y es un rollo auténtico. Con la red Mesh lo que vas a hacer es estar conectado siempre al punto de acceso que más señal, que más óptima es la conexión, ¿vale? Por lo tanto, las redes mesh son muy, muy convenientes. Si tienes una casa que es muy pequeña, o no es muy grande, a lo mejor no te interesa esto, porque con un punto de acceso te da suficiente. Ahora, es importante que ese punto de acceso tenga buena calidad, porque eso va a determinar tu ancho de banda y también es muy importante cuántos dispositivos se pueden conectar a esa red Wi-Fi. Y es que una de las limitaciones que mucha gente no sabe con la red Wi-Fi es el número de dispositivos que tenemos conectados. Y dirás, yo solo tengo el móvil y mi ordenador. Y luego pues mi mujer tiene otro móvil y otro ordenador y ya, tenemos cuatro dispositivos. Y dices, no, porque luego, ¿qué pasa? Tú ahora mismo, las neveras tienen de todo, o sea, las bombillas, el horno, la lavadora, los Alexas o los, yo qué sé, Googles o Siris, los que estés utilizando. Todo eso son conexiones que van a Internet, que van a Wi-Fi y que están utilizando una parte de los recursos de tu punto de acceso de Internet. Si esto lo tiene que gestionar todo tu dispositivo, tu router de la operadora, que a su vez tiene que gestionar
todas las conexiones que estás haciendo a Internet, más todas las conexiones de la Wi-Fi, va a hacer que todo se limite y que te vaya a empezar a ir las cosas lentas. Y aquí la gente dice, no, pero es que Internet me va lento, pero yo tengo contratado 300 megas simétricos. Sí, tienes contratados 300 megas simétricos, pero tienes una red local de Wi-Fi de mierda montado en casa. Entonces, ¿qué sucede? Que tienes cuellos de botella por todos lados. Tu Wi-Fi va lenta, tu red local interna va lenta, y luego cuando vas a Internet, el router se está muriendo y no puede gestionar todas las conexiones que estás haciendo ahí. Así que, pues es una cagada, te va todo mal y no sabes por qué. Bueno, pues lo primero sería cambiar el router de la operadora, ya no solamente no utilizar el Wi-Fi de la operadora, sino cambiar el router por uno bueno. El router es importante por varias razones. La primera, porque es nuestra puerta de entrada y de salida a Internet. Es lo que nos protege del mal. Internet es la jungla. En Internet hay de todo. Si nosotros tenemos un router que no está protegiéndonos bien, es el equivalente a estar en un barrio chungo y en lugar de poner una puerta decente, poner una puerta de papel. Entonces, cuando la gente chunga vaya por tu barrio y vean las puertas, a la primera que van a entrar es a la puerta de papel y no a la puerta que tiene un aspecto un poco más sólido. Luego, otra cosa es que no sea la leche, que no tengas montada la de Dios, pero es que ya no es de papel y tus vecinos tienen de papel, así que seguramente van a ir a por esas puertas de papel, esos routers más facilitos. Y es que la mayoría de los ataques a Internet no van a por una persona en concreto y no van a por una conexión en concreto, sino que van al bulto. Y entonces, si tienes routers básicos de operadoras con configuraciones por defecto, es más fácil que acabes siendo atacado y que el ataque lo puedes recibir igual, pero es más fácil que seas vulnerable a ese ataque, ¿vale? Así que esa sería una de las razones. Luego la otra es que los routers lo que están haciendo es enrutar, como dice la palabra, enrutar el tráfico. Están conectando dos redes. Cada vez que tú tienes algo que quieres ir a Internet, lo va a pasar por ahí y cuando está entrando, lo mismo, para entrar y salir. Esto tiene que hacerlo, tiene que conmutar, tiene que enrutar. No es conmutar, realmente es enrutar estos paquetes a una velocidad muy rápida. Si tenemos mucha conexión a Internet, de mucho caudal, quiero decir, mucho ancho de banda, pero nuestro router no es capaz de procesar este caudal de ancho de banda, efectivamente es como si no lo tuviéramos. Y los routers de operadora, en una gran mayoría de las ocasiones, no son capaces de gestionar tanto ancho de banda como te da la operadora. Y esto la operadora lo sabe. Lo sabe y así te va a decir, sí, ¿quieres un giga simétrico? Yo te doy un giga simétrico. Pero sabe que el router que te está dando solo puede llegar a hacer 300 megas simétricos como mucho. Entonces, a nivel, eso es marketing, básicamente, lo que te está diciendo. Pero si tú cambias el router, vas a poder aprovechar mucho más todas estas características. Vale, entonces hemos dicho, cambiamos el router, ponemos algo de TP-Link o MADA para que sea compatible con el resto de cosas. Cambiamos el switch, que sea gestionable o gestionado. Eso quiere decir que puedes crear VLANs, que son subredes, y quiere decir que lo puedes gestionar todo de forma externa. No me voy a enredar mucho más en esto porque se está alargando ya, pero a lo mejor en algún momento hablaremos de redes gestionadas, qué cosas se pueden hacer y por qué es interesante, ¿vale? Porque ya os digo que se pueden hacer cosas que molan y que pueden ser guays, y por qué puede ser interesante montarlo en una red para alguien que no sea muy techie, y es que básicamente se le puede ofrecer soporte externo de una forma más fácil, porque podrías hacer cosas en remoto que no puedes hacer de otra forma, sino porque puedes gestionar esos dispositivos, estos switches, estos routers de una forma externa. Luego, en los puntos de acceso, pues he dicho TP-Link o MADA también, no sé si lo he llegado a decir, y es lo que recomiendo, que sean mesh, importante. A mí me gustan los que se pueden montar en el techo, porque son muy discretos, no se ven y da una cobertura muy buena. Es a la altura de 2,4, 2,5 metros sobre nuestras cabezas. Es como se distribuye mejor la red, la señal de las redes Wi-Fi. Así que yo os recomendaría tirar por algo así. Mirad, dependiendo de vuestro tamaño, cuántos tenéis que poner y tirad por ello. Es
a nivel de cableado, mejor poner algún punto extra, aunque al final luego pues digáis, pues puse 3 cables, pero al final con 2 me cubre toda la casa. Bueno, pues puedes dejar un cable ahí puesto y en algún momento pues a lo mejor lo utilizas o no, pero ahí queda. Y luego el PoE, estoy recapitulando un poco lo del que le dé electricidad a los dispositivos a través del cable. ¿Y para qué? Pues para los puntos de acceso y luego también quizá para las cámaras de seguridad. Esto es otro lío aparte en el cual pues ya entraremos en algún momento si nos interesa. Yo creo que las cámaras de seguridad, aparte de que están bien para vigilar mascotas y demás, pueden venir bien para cuando estás fuera tener un poco de tranquilidad en el caso de que te vas 2 semanas de vacaciones y sepas que no está entrando nadie o si entra al menos que te notifique, ¿no? Yo pondría uno en la entrada que estés viendo quién entra, quién sale y ese tipo de cosas. A mí es una cosa que me da tranquilidad, ¿no? Pero aquí cada uno que haga lo que le parezca. Luego, para terminar en todo esto, os diré que para mí algo básico en estas instalaciones domésticas sería la instalación de un NAS o de servidor. Entiendo que esto puede parecer que no es para todos y no lo es porque requiere ciertos conocimientos técnicos, pero menos de lo que os pensáis, ¿vale? Sí es cierto que en una casa donde nadie sea tecnológico y no haya ordenadores, porque hay casas hoy en día así, que todo el mundo tira con teléfonos móviles y ya está, pues esto es un overkill de nuevo, pero a nada que sea una casa un poquito técnica, que tenga un poco de curiosidad tecnológica, creo que puede estar bien. Los servidores, lo que te permiten, bueno, los servidores en general, un servidor o un NAS, hacen básicamente lo mismo hoy en día, pero si estamos hablando de gente menos técnica, creo que sin duda lo mejor es un NAS antes que un servidor. Un servidor, aunque puede hacer muchas más cosas o lo mismo, pero digamos que por menos precio podríamos llegar a hacer lo mismo. Un NAS está montado, funciona, es fiable y te da menos quebraderos de cabeza. Así que yo recomendaría, si es el perfil más limitado a nivel técnico, tirar por un NAS de 2 bahías, ¿vale? 2 bahías quiere decir que puedes meter 2 discos, configurarlo de tal forma que un disco sea el espejo del otro, de tal forma que si un disco falla no se pierdan los datos porque tenemos el otro, y ahí hacer las cosas que queramos hacer. ¿Qué podemos hacer en un NAS que puede ser interesante para una casa no muy tecnológica? Una VPN. ¿Qué es una VPN? Un túnel hasta tu casa. De esta forma te podrás conectar remotamente a tu casa y podrás navegar como si estuvieras en tu casa. Interesante para ver dispositivos que tengas dentro de tu red, como datos y yo qué sé, o si quieres conectarte a tu cámara que está dentro de tu casa, solo te conectas a través de la VPN y no tienes que darle acceso a internet, que te expones más a que alguien hackee y acaba teniendo acceso a tu cámara, que eso da más miedito. Luego, ¿qué más podemos tener ahí? Pues en el NAS podemos tener datos, podemos tener el backup de nuestras cosas, puede ser nuestra nube privada, puede ser donde tengamos todo, de tal forma que estemos trabajando sobre ese servidor y lo podamos acceder desde cualquier ordenador, desde cualquier móvil y desde cualquier punto, porque combinándolo con la VPN podemos conectarnos y podemos acceder. ¿Qué más? Cámaras de vigilancia, las podemos gestionar desde el NAS. Podemos hacer incluso con ciertos protocolos abiertos de cámaras, que muchas cámaras lo hacen y se hablan con esos servidores, que la cámara directamente le esté mandando la señal, bueno, la está mandando por la red y el NAS se autentica contra esta cámara y va guardando todos estos vídeos de una forma que puedes tener un buffer o directamente guardar todos los datos, si es lo que quieres, de lo que está pasando en tu casa. Esto es útil para ciertas cosas y para otras. Yo qué sé, si te entra alguien en casa, puedes tener esos datos, puedes tener esos vídeos de que alguien ha entrado en tu casa. Yo, por ejemplo, lo uso para cuando mi gato hace una locura. Cuando mi gato hace algo loco, pues luego me conecto a mi servidor, tiro media hora atrás en el tiempo y veo como mi gato pues ha hecho, yo qué sé, un mortal desde su jaula para atrás y cayendo, haciendo el pino. Este tipo de cosas que hacen los gatos. Y luego pues me guardo ese ficherito y tengo los ficheros de las locuras que ha hecho. O cuando ha habido un terremoto y veo como mi casa se mueve y como Gazpacho, que es mi gato, se acojona.
Para esto es útil. Luego, incluso situaciones de que no sabes qué ha pasado con algo. Dices, oye, ¿esto que estaba encima de la mesa dónde ha ido? Puedes ir para atrás y puedes ver qué ha pasado con ello. Nos sirvió de utilidad en un caso que nuestro gato se comió una cuerda, una cinta larga, y entonces pudimos ver en qué momento la cinta estaba o no estaba para saber cuándo había comido eso el gato, que es problemático para los gatos que coman hilos y cintas y cosas así. Entonces, luego backups. Podemos hacer backup de todo, de nuestros datos de varios dispositivos ahí, y luego también podemos hacer backup de todo esto a la nube, de tal forma que no tienen que estar los dispositivos encendidos haciéndose el backup a la nube, sino que se hace mucho más rápido a nivel local a nuestro servidor central, a nuestro NAS, y desde ahí se hace backup a donde sea. Lo mismo sucede con las descargas. A veces queremos descargar algo, tenemos que dejar el ordenador encendido toda la noche. Pues no, se deja en el NAS y el NAS hace lo que sea. Lo podemos activar remotamente. Estamos desde el tren, nos dice alguien, mira, este contenido multimedia tan chulo que te puedes descargar está aquí. Tú te conectas a la VPN en un momento, le das a descargar, pum, y cuando llegas a tu casa ya lo tienes ahí descargado. La copia en la nube que dije, y luego también la gestión de toda la domótica, que esto es otro mundo relacionado con las reformas, que si te metes a que tu casa sea domótica, la puedes gestionar desde tu NAS. Puedes tener un sistema avanzado de domótica, que hay de software abierto muy, muy, muy potentes, y ahí se podrían hacer auténticas virguerías. Pero no voy a entrar en eso ahora porque nos hemos pasado los 40 minutos y sabéis que este podcast debería ser de sobre la media hora. No sé, ¿qué opináis? Muchos de aquí que escuchéis esto seguramente habéis hecho reformas y habéis tenido que hacer algo de esto. Aprovecho para preguntar, ¿qué consejos daríais ahora mismo, ya que tengo que pensar todo este sistema para mi hermana? ¿Hay cosas que haríais distintas? ¿Que haríais, utilizarías algo o lo otro? ¿Lo que he dicho tiene sentido? ¿No tiene sentido? Me gustaría pues discutirlo un poco. Contadme a través del Telegram, mi correo zordor@frikis.net o en Twitter @zordor, lo que vosotros pensáis, y con eso pues quizá en un futuro, cuando ya esté todo cerrado y decidamos qué se va a hacer en la obra, puedo hacer otro capítulo en el cual os cuento